episodio más del podcast Desmadejada, en este especial Planea conmigo. Voy a intentar mostraros los stickers de abril que tenéis en la newsletter de forma gratuita a través de un cupón que podréis canjear en la web, bueno, pues para decorar vuestro bullet journal, vuestra agenda o vuestro diario de notas de tejidos o de lo que queráis, ¿vale? Y bueno, como siempre, suscribiros al canal y vamos a empezar. Voy a poner a cámara rápida un poco, porque aunque los stickers están en color, mi impresora es en blanco y negro, yo aprovecho y me relajo un rato redibujándolos, ¿vale? Entonces, ¿de qué voy a hablaros hoy mientras me veis ahí dibujar un poco y decorar el mes? Pues quiero aprovechar pues para contaros un poco pues que este bueno, llevo realmente 2 semanas y media o así que me he venido a la casa de campo familiar que tenemos en el pueblo para desconectar de todo un poco y ahora mismo pues no estoy viviendo en casa y no estoy en Sevilla desde hace pues eso, unos 20 días o 25 días o así. Y un poco para estar más en contacto con la naturaleza y más en contacto con el silencio, porque es que de verdad, qué infravalorado está el silencio, o sea, qué necesario es para poder concentrarte, estudiar, pensar, trabajar, ¿no? Y bueno, yo vivo en una zona bastante ruidosa de mi pueblo y bueno, he decidido venirme una temporada aquí para que me cunda un poco más el trabajo y tal, y eso, para poder trabajar un poquito la agorafobia que sufro, estando un poquito más en contacto con la naturaleza, bajar los niveles de ansiedad y todas estas cosas que, bueno, de alguna forma todas tenemos repercusiones de, de la pandemia y cada uno lo va trabajando a su manera. Y la mía es venirme aquí y me está funcionando un montón y me siento muchísimo mejor y muchísimo más productiva. Así que el Planea conmigo este mes pues es un Planea conmigo pues en el que voy a dejar mucho más espacio a cada día para intentar proyectar más cosas y he ampliado los hábitos con los que quiero trabajar, ¿vale? En plan ambicioso, pero sin agobios. Es decir, pues, quiero trabajar muchas cosas este mes y probarme a mí misma y aprovechar que aquí, bueno, pues solo se oyen las cabritas del vecino de al lado, el gallo y las gallinas del otro vecino y el burrito, que por cierto tiene mi vecino tiene unos burritos de estos que están en peligro de extinción, como los de Platero y yo, que son preciosos. Y bueno, aquí hay varias rutas de senderismo y cuando te pones a andar, pues bueno, encuentras muchas zonas de, de donde tienen pues la gente que vive aquí en el pueblo, donde tienen pues los animales, ¿no? Donde les van a dar de comer y demás, para que está concebido un poco como ganadería extensiva, para que tengan terreno para pasear y tal. Quizás en el próximo videoblog os ponga un poco algunas imágenes, ¿no? de estos paseos que doy todos los días que me están viniendo súper bien. Y bueno, pues nada, aprovecho para hacer el calendario. Este año, este mes he decidido, en vez de poner una portada del mes, pues que la portada fuera un top moments, los momentos tops del mes, ¿no? Para decir, bueno, cuando vuelvas a ver abril y a irte al calendario, vayas viendo las cosas que han sido guays este mes, ¿no? Con las que has disfrutado, con las que has tenido momentos chulos, porque creo que es importante empezar a recordar y a meternos un poco en lo positivo, ¿no? Ya que estamos tan bombardeados constantemente de, de noticias negativas, pues un poco trabajar lo positivo en esto, ¿no? Sin ser así en plan Mr. Wonderful, sino dentro de la realidad. Mira, estoy reutilizando aquí
unas fotocopias de apuntes de la universidad que me aparecieron por ahí y un diccionario que estaba roto y ya bastante antiguo y obsoleto, y en vez de tirarlo, pues lo estoy utilizando para decorar el bullet journal. Y ahí se me acabó la página y en esas 2 páginas después veréis al final que es donde ponía los objetivos del mes, tanto, pues, ¿veis? Por aquí, tanto personales como profesionales, ¿no? Y a partir de aquí ya voy haciendo un poquito de trabajo de lo que van a ser mis semanas, ¿no? Y al principio de cada semana, pues quiero poner como un journal motivacional para decirme, bueno, cuáles son mis motivaciones, mis objetivos de la semana, lo que voy a trabajar y focalizarme un poco. Eso es lo que me gustaría un poco este mes, ¿no? A ver qué consigo dentro de todo esto. Y, mm, y bueno, me he dado cuenta estos meses, y es lo que quería reflexionar un poco con vosotros, de lo importante que es el entorno, de lo importante que es el silencio y de desconectar, de tener un espacio donde tú puedas desconectar, que a lo mejor si no lo tienes, pues sí, aprovechar un día a la semana y decir, pues me voy a un parque grande o me voy al campo o me voy, no sé, a algún sitio donde puedas echar el día y puedas entrar en contacto con la naturaleza de verdad y desconectar de verdad, porque creo que estamos viviendo un tiempo un poco raro en el que trabajamos en una especie de normalidad, pero no somos los mismos que cuando empezaron la pandemia y creo que debemos asumir, o por lo menos yo intento asumir por mi parte, que, que yo he cambiado un poco y que necesito adaptarme a este cambio, ¿no? Y este mes hay varias celebraciones también, como Día Mundial del Arte, el Día Mundial de la Naturaleza y el Día Mundial del Libro, ¿no? Entonces era como un poco, me apetecía que este mes estuviera un poco decorado con eso, ¿no? Con trozos de libros y con volver a retomar hábitos que yo tenía, como la escritura, que gracias a los gracias al bullet journal, que en principio era para organizarme, y a partir de ahí empecé a escribir el journal un poco como tarea de mi psicóloga, en plan, bueno, pues cuéntame aquí tus emociones, cómo te sientes a lo largo de la semana para después trabajarla en una libreta y después ya lo vamos trabajando en terapia y después me di cuenta de que escribir al principio era un poco agobiante porque si te sientes mal y estás escribiendo las cosas que te hacen sentir mal, pues parecía que era como volver a ahogarte o regodearte, ¿no? En tu mierder, ¿no? Pero con el tiempo he descubierto que me ha funcionado mucho porque mm, el journal, o sea, ¿vale? Esto que estáis viendo es el bullet journal, que es la agenda para organizarme, pero aparte tengo otro journal que es como una especie de diario donde escribo lo que siento, lo que me pasa en el día y me sirve de descarga. Es como si vaciaras un poco la memoria del ordenador. Es como si el ordenador estuviera petado y no funcionara bien, ¿vale? Y fuera todo ralentizado, ¿no? Y es como tu cerebro va como ralentizado cuando tienes muchas cosas en la cabeza, hay muchas preocupaciones y a mí el journal y el escribir todo esto pues me está ayudando muchísimo, ¿no? A no saturarme y a sentirme un poco más descargada. Y después, por ejemplo, en el bullet journal voy a usar por primera vez en el tracker de hábitos este cuadrado en vez del redondito, que uso todos los meses, que es para controlar el estado de ánimo. Uso otro para ver más o menos pues las horas de sueño que suelo tener, ¿no? Las horas que tengo, los días que tengo crisis de salud, que también las tengo que evaluar para cuando voy al médico de cabecera, explicarle toda esta historia o a los especialistas. Y después, pues los días que tengo ansiedad, los días que hago meditación, los días que leo, los días que escribo en el journal, los días que dibujo. Me he apuntado a varios cursos, entonces por eso este mes está lleno
cosas, ¿no? Estoy intentando experimentar, pues, para dónde va a ir todo esto de Desmadijada. Y la verdad es que estoy contenta porque intentar retomar ciertas cosas como la escritura o el dibujo me están ayudando un poco a volver a mi centro, ¿no? A encontrarme a mí. Y creo que todo el mundo necesita como un momento, un espacio para poder dedicarse un rato a sí mismo, ¿no? Y, y no sé, em, creo que en el fondo todas nos viene bien decidir que, a qué vamos a dedicar nuestro tiempo libre, ¿no? Y una de las cosas importantes que creo que a veces se nos olvida es que necesitamos también descansar y que nuestro tiempo libre no tiene por qué ser productivo. Porque recuerdo cuando tejía, algunas veces en las tiendas donde daba clases siempre entraba alguien y decía, ¡oh, qué pérdida de tiempo! Yo es que no tengo tiempo para tejer, pero vamos, que qué pérdida de tiempo, pues sí. Pero si eso vas y lo compras ya hecho, qué tontería tejer, ¿no? O, no, qué tontería hacer aquí tu agenda, ¿no? Si ya las hay hechas, ¿no? Pero bueno, al final es que con tu tiempo libre tú decides hacer algo que te relaje y te haga sentir bien, ¿no? Entonces ya yo me siento un poco creativa y productiva amoldando mi agenda en función de lo que del de mis objetivos para el próximo mes, ¿no? Eso mismo me motiva, ¿no? El llegar el final del día y ver, pues, las 3 cosas que me propongo al día, si las he cumplido, el ver si he trabajado, si he estudiado, si he escrito algo, si he leído algo, si he hecho algo de journal, si he practicado dibujo, si simplemente me lo he tomado de descanso porque me encontraba mal, si he hecho ejercicio, si he hecho meditación, todas estas cosas, ¿no? Entonces controlo un poco todo lo que llevo a nivel de salud y a nivel de hábitos de ocio y a nivel de hábitos de trabajo y me está ayudando muy bien porque ahí te das cuenta dónde va todo tu tiempo y a lo que dedicas cada día, ¿no? Y bueno, después estas cosas paso un poco a decorar y a meter, siempre me gusta meter el calendario lunar porque las fases lunares siempre alteran mi ciclo hormonal y mis reglas. No sé si os pasa lo mismo a vosotras. Entonces yo siempre lo apunto porque a veces "Ay, se me está retrasando la regla" y dices tú, es que 2 días después hay un cambio en la fase lunar. Bueno, según y ese día es cuando a lo mejor realmente me baja, ¿no? Y bueno, aquí estoy decorando pues el Día de la Naturaleza, el Día del Libro. Si tengo eventos, pues tengo mis stickers para eventos, bueno, total. Apunto cuando los días que tengo médico y todas estas historias. Y nada, solo quería comentaros que me he mudado temporalmente, que no sé cuánto tiempo voy a estar aquí, aunque tenga que estar yendo y viniendo para algunas cosas. Creo que me voy a dedicar a estar un tiempo aquí. Me he propuesto unos objetivos que ahora mismo hay cosas que no os puedo contar, pero que ya os contaré más adelante. Y bueno, este es un poco el resultado final del journal de este mes, ¿no? Sí, esta es la página que no me dio tiempo de grabar, de los objetivos profesionales y personales. Y después ya ahí tenemos todas las semanas con toda su decoración. Y que me he dado cuenta aquí de lo importante que es el silencio para poder escuchar tu propia voz y a veces también desconectar porque está aquí la tele todo el día apagada, desconecto mucho de las redes sociales y me resulta muy fácil, ¿no? Poder centrarme más y darme cuenta de la cantidad de tiempo, ¿no? Que se nos va en eso, ¿no? En redes sociales, en ver la tele, en mirar el móvil, y siento, wow, qué productivo está siendo el tiempo que estoy dedicando a estar aquí, ¿no? Y nada, no sé si estáis escuchando de fondo los gallos que están sonando ahora o no. No sé si lo está captando esto, pero os dejo aquí en mi pueblito pequeño y nos vemos en el próximo episodio.
Me gustaría pediros un favor si habéis llegado hasta aquí. Por supuesto, ponerme un corazoncito amarillo porque eso siempre me alegra. Ya sabéis que si os queréis podéis quedaros un ratito más para ver otro vídeo, seguidme o apoyar el canal en los enlaces que veis ahí. Y nada, muchas gracias a todas por venir una vez más aquí a verme un ratito. Chao.